Hondumex presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Saboreando la Verdad. Feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes. Y sí, este es un nuevo episodio de su programa Saboreando la Verdad. No es un episodio repetido. Yo sé que me han comentado y me han dicho que por qué repetimos programas. Y bueno, yo les digo que este puente o estas celebraciones desde la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes, pues son uno de los espacios más ocupados que tenemos como sacerdotes. Y nos dimos la libertad de repetir un poquito los programas con el afán de que tú pudieras profundizar un poquito más en el conocimiento que tratamos de compartir contigo. Entonces esperamos que el simbolismo de la Virgen de Guadalupe, el simbolismo y el significado de la Navidad y de todos los elementos que ponemos, así como el Día de Reyes, pues también te haya quedado ya claro y afianzado. Y bueno, pues ahora empezamos con mucho gusto este nuevo año, precisamente para seguir profundizando y saboreando la verdad de nuestra fe. Ya algunos me han comentado, Padre, ¿cuándo va a decir usted los textos bíblicos donde se basan o donde podemos comprobar la existencia de los sacramentos desde siempre? Bueno, pues este programa voy a tratar de concluir en donde nosotros podemos encontrar precisamente estos sacramentos en las Sagradas Escrituras. Ya desde nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple, que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces, muchas veces repetido aquí, Mateo 28, 18, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenlos a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y ahí van los apóstoles, desde siempre, precisamente haciendo lo que Dios quiere. Si quieres poquito más confirmar el bautismo, puedes ir precisamente a Mateo 16, 15 y 16, en donde dice también, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer, entonces se condenará. O si quieres otro texto bíblico, Hechos 14, 41, donde Pedro empieza a predicar y le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para salvarnos? Bueno, pues el que crea, que se bautice y cumple precisamente con las obligaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros vemos cómo lo que nosotros hacemos en la iglesia, los sacramentos, siempre se han venido realizando desde el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjame te hablo de un documento que existe en la iglesia que se llama la Didaché o la Didaqué, que significa la enseñanza de los apóstoles. Este documento se escribió alrededor de los años 70. Recuerda que los evangelios también se escribieron alrededor del año 60 y 70. ¿De qué se trata este documento? Bueno, los apóstoles salen a evangelizar, salen a bautizar, salen a repartir la gracia de Dios en aquel tiempo. Se dan cuenta los apóstoles que hay lugares en donde no hay ríos, se dan cuenta los apóstoles que hay personas que ya no son judías, se dan cuenta los apóstoles que se encuentran con algunas características y situaciones que necesitan dirección. También en los Hechos de los Apóstoles, el cual te recomiendo que leas como libro primario para que entiendas lo que hacemos en la iglesia, bueno, ahí se reúnen en el Concilio de Jerusalén y empiezan a determinar líneas de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso entonces que se empieza a ver que no hay problema. Donde no haya un río, con que sea agua viva, que bautices, pero eso sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que confirme
confirmen, etcétera, etcétera. Hay como unos lineamientos. Te recomiendo que lo hagas Google, que busques la Didache o las enseñanzas de los apóstoles y lo leas, y te vas a dar cuenta entonces cómo es que desde el principio los sacramentos se han venido realizando en la iglesia. Bueno, ahora también a mí me gustaría pasar un poquito caminando con esto, con la confirmación. Te lo repito nada más el texto. Hechos de los Apóstoles 8, 14, 17. Ve ahí, lo dije el programa pasado, y ahí viene precisamente cómo es cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17. Vemos cómo está la prefiguración de lo que viene siendo la confirmación. Y también desde ahí nosotros estamos viendo cómo es que los sacramentos de la iniciación cristiana a lo largo de la historia, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, pues se han venido realizando desde siempre. Y hablando de la Eucaristía, les decía precisamente el programa pasado, nuestro Señor Jesucristo nos deja muchas enseñanzas. Te recomiendo que vayas a leer el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6, el pan vivo bajado del cielo. Ahí tú puedes encontrar muchas cosas. Ahora también en Lucas 22, 19, 20. O si quieres más precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 53, 56. Pero hay algo muy interesante que nos apunta aquí a nosotros a lo que yo estoy hablando en Primera de Corintios 11, 23, 26, la cual te voy a leer un poquito, pero ¿qué te parece si antes de leer vamos nosotros con nuestro compañero Diego Naranjo para que entonces tú puedas ver en realidad qué es lo que la gente opina acerca de los sacramentos? Si ellos saben dónde están los sacramentos, si han buscado en la Biblia dónde están los sacramentos. ¿Qué te parece si vamos entonces con nuestro hermano Diego Naranjo para que entonces veamos lo que la gente de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Windsor comentó acerca de los sacramentos? Vamos pues a ver. ¿Cuántos sacramentos tienes? Pues me imagino que como el bautizo es uno de los sacramentos, la confirmación, la comunión, es unos que recuerdo. Los sacramentos son parte de la iglesia, son puestos por Jesús, nos los dejó como guía para que nos supiéramos vivir la vida en paz con Él. ¿Y me podrían decir mínimo un sacramento o si saben los 7? Bautizo, confirmación, penitencia, Eucaristía y matrimonio. Unción de los enfermos y orden sacerdotal. Se saben los 7. Pues muchas gracias, muchacha. Los sacramentos es algo que tienes que seguir como un católico. ¿Y cuáles son? A ver, dice que ya lo sabe. A ver, primero. El bautismo, confirmación, primera comunión, primero bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, cuarta comunión, quinto unción de los enfermos, sexto orden sacerdotal, séptimo matrimonio. Wow, les vamos a dar un premio, unos churros ahorita aquí de la vuelta. Muchas gracias. Hoy tenemos otra pregunta interesante también, ¿verdad? Que bueno, muchos de nosotros como católicos en casa nos las hacemos. Tú como laica, ¿no? Ustedes como laicas, que no son sacerdotes, ¿ustedes pueden hacer, por ejemplo, o pueden practicar algún sacramento? Pues yo tengo entendido que solamente el bautismo, si es que, por ejemplo, no sé, estás como en un lugar que hay un bebé y va a fallecer, creo que sí puedes darle como el bautismo, es lo que yo tengo entendido. En un momento regresa Saboreando la Verdad.
Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Imagínense, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse, con la probabilidad de vivir más allá de los 80s. ¿Tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Pathway le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Ariana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Nina's Oro en Sacramento, y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Y bueno, ya después de haber escuchado lo que nuestros hermanos de Windsor dijeron acerca de los sacramentos y la Biblia o los textos bíblicos, nos damos cuenta que verdaderamente sí hay personas que saben acerca de los fundamentos bíblicos en donde se encuentran los sacramentos, y también algunos otros que necesitamos profundizar más en nuestra fe. Nosotros debemos siempre de ir en búsqueda de esta verdad. Y bueno, miren, me quedé en leerles precisamente en la carta de primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Se me hace muy interesante porque refleja toda esta idea que estamos tratando de manejar acerca de cómo es que desde el principio los sacramentos se han venido realizando en la iglesia. Presta atención, fíjate, yo he recibido del Señor lo que a mi vez se me ha transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza, en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, aquí vemos cómo mismo San Pablo está diciéndole a la comunidad cómo es que la enseñanza de los apóstoles se viene dando siempre bajo la autoridad de lo que se llama la sucesión apostólica. Ya voy a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Y esta sucesión apostólica a nosotros nos da la certeza de que la enseñanza que tenemos actualmente, después de 2012 años, es la enseñanza misma de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia se han venido dando diferentes ideas, diferentes concepciones acerca de Dios, pero la sucesión apostólica nos une directamente con los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuando con esto, ¿qué te parece si vamos a profundizar un poquito en los textos bíblicos acerca de la confesión? Tal vez tú has oído por ahí mucho que se diga: yo no necesito ir a confesarme con el sacerdote, yo me confieso con Dios. Bueno, vamos si quieres al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23, que dice: diciendo esto, sopló sobre ellos: recibid el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no, no. Y entonces van los apóstoles precisamente perdonando pecados a todos aquellos que así lo expresan, aquellos que reconocen precisamente que son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Otro texto es en el Evangelio de Mateo 18:18, que dice nuestro Señor Jesucristo: todo lo que aten en la tierra
quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le da a los apóstoles la autoridad incluso para perdonar pecados. Ahora, hay otros textos. Si tú quieres seguir profundizando, ve a la carta segunda de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, o a la carta de Santiago, capítulo 5, 16. Y ahí tú vas a ver que en realidad el perdón de los pecados, el confesarlos, es como una necesidad del ser humano para poder recibir la gracia de Dios. Recuerda lo que hablábamos acerca de las alianzas, o berit, el término berit. Las alianzas es que Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero hay que tener una relación y hay que nosotros también ser obedientes con aquello que Dios nos ha mandado. Te voy a leer otro texto más acerca de la confesión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18 dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Con quién venían? Con los apóstoles. ¿A qué? A confesar lo mal que se habían portado, las fragilidades que habían tenido, para entonces poder entrar en comunión con Dios. Toda la iglesia tiene una historia muy marcada y muy clara acerca del sacramento de la confesión. Fíjate bien. Ya Orígenes, en el año 185 al 254, escribe también acerca del sacramento de la penitencia. Tertuliano también, que era un historiador, en el 203 también escribe cómo había estas prácticas de ir y confesar los pecados. Expresan el sacramento de penitencia, el sacramento de la confesión. Cipriano, Hipólito, Basilio, etc. Ya desde hace mucho tiempo, todo a lo largo de la historia de la iglesia, tú puedes ver que los sacramentos se vienen realizando. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Anteriormente, si vemos a Hechos de los Apóstoles, se confesaba en público. No había confesión uno a uno. Demos gracias a Dios a San Patrick, quien en el año 390, él empieza a instituir o a hacer un poquito por la historia misma, que él va a evangelizar a Irlanda, y en Irlanda había como muchos pueblos, muchas aldeas. Entonces él iba precisamente a los pueblos a dar consejería, a hablar con las personas y a ofrecer el sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Y ya se empezaba a hablar de uno a uno, porque ya en los monasterios, las personas que se dedicaban a Dios, que se consagraban a Dios, con el abad o el superior, ellos y platicaban y recibían dentro del sacramento de la penitencia precisamente un consejo, algo que a ellos los ayudara a crecer espiritualmente. De hecho, la palabra penitencia viene de penitente. Anteriormente, en la iglesia, ya desde los Hechos de los Apóstoles, cuando alguien cometía un pecado, se arrepentía, pero salía de la comunidad, salía de la iglesia, se vestía de saco, se echaba ceniza y oraba y ayunaba por muchos días o incluso por años para expresarle al pueblo que estaba arrepentido de lo que había hecho. Pasando el tiempo, esos penitentes se quedaban afuera de la iglesia e incluso los mismos que participaban en el templo, en la iglesia, pasaban por sobre de ellos. ¿Por qué? Para decirles que ellos próximamente iban a ser reintegrados a lo que viene siendo la comunidad de los hijos y de las hijas de Dios. El sacramento de la penitencia, pues vemos que sí ha sufrido un poco de evolución en cuanto a la forma, pero en cuanto a la esencia, en cuanto a lo que de verdad es, desde el principio, es un mandamiento y es hasta cierto punto el punto de por qué Dios se hace carne para salvarnos, porque Él nos ha venido a traer
el perdón de los pecados. Ahí tienes pues algunos textos bíblicos acerca del sacramento de la confesión. ¿Qué te parece entonces si nosotros ahora te dejo para que vayas buscando en las Sagradas Escrituras, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, para que vayamos a ver lo que es la unción de los enfermos? Y una vez que vayamos entonces a ver la unción de los enfermos, vas a ver que este sacramento también se viene realizando desde los inicios de la iglesia. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos? En un momento regresa Saboreando la Verdad. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Imagínense, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse, con la probabilidad de vivir más allá de los 80. ¿Tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Pathway le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Adriana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento, y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Bueno, y ya fuiste por tu Biblia y ya buscaste en la carta de Santiago capítulo 5 versículo 14. Vamos a ver lo que se dice acerca de la unción de los enfermos. Se dice, ¿alguno de vosotros está enfermo? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él, ungiéndolos con el óleo en el nombre del Señor. Y si es voluntad de Dios, quedarán sanados. Carta de Santiago capítulo 5, versículo 14. Entonces estamos viendo cómo ya desde el principio también estos sacramentos pues se vienen dando como una forma en que Dios nuestro Señor a nosotros nos va dando la salvación y la sanación. Siempre nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. Ahora el sacerdocio. ¿Qué te parece si buscas por ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, que dice lo siguiente? Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. Recordemos que 12 eran los apóstoles, luego 72 los que fueron enviados, y después cuando se fue formalizando entonces toda la iglesia y las necesidades para repartir las gracias de Dios a través de los sacramentos y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, se buscaron personas idóneas precisamente, oraron sobre ellos y entonces se les confiere el poder y la autoridad precisamente para seguir haciendo lo que Dios a nosotros nos ha mandado. Y hay un dato muy interesante. Si tú buscas por ahí claramente, vas a poder encontrar la lista de todos los papas, de todos los apóstoles que han venido después de Pedro. Y se puede seguir la línea desde San Pedro hasta mí. Desde el primer apóstol hasta yo, que soy un siervo pecador. Entonces nosotros vemos que esta sucesión apostólica, este ir pasando el Espíritu Santo, también abarca lo que viene siendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hace que para pertenecer a la iglesia y estar en comunión con la iglesia católica, del griego cátolos, que significa universal, tú tienes que seguir entonces los lineamientos que nuestro
nuestro Señor Jesucristo nos viene a decir. Aquí hago un paréntesis con mucho respeto a nuestros hermanos esperados, a nuestros hermanos que han dejado la iglesia, que muchas veces nosotros vemos cómo es que el ser humano quiere seguir pensando como él mismo. Queremos que Dios piense como nosotros, no que nosotros pensemos como Dios. Y muchas veces nos vamos alejando o nos vamos formando nuestras propias ideas acerca de la religión o acerca de Dios, y entonces vamos dejando fuera precisamente las enseñanzas que se nos han venido transmitiendo desde hace 2000 años. Entonces ahí tenemos pues en lo que viene siendo Hechos de los Apóstoles 14:23 una pequeña prueba para que veas que los sacerdotes y los apóstoles tienen y confieren precisamente lo que viene siendo la sucesión apostólica. Y hay ejemplos en cómo ya incluso obispos, incluso sacerdotes, han querido dejar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y quedan un poquito por ahí excomunicados. ¿Qué es lo que significa? Que no están en común unión con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ordenaciones de mujeres, matrimonios de nuestros hermanos homosexuales, etcétera, etcétera, en donde se va marcando la línea de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Ya vamos a tener un programa especialmente de todo esto, pero ahorita vemos cómo pues el sacramento del orden desde los inicios se ha venido desarrollando. Y el sacramento del matrimonio, pues todavía está más fácil, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la carta primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11, que dice: en cuanto a los casados, el precepto no es mío, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a su mujer. Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No es coincidencia que si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12, nosotros veamos que el primer milagro que hace Jesucristo es en una boda, en las bodas de Caná. Y si nosotros vamos un poquito a las alianzas, ¿se acuerdan que lo que les estaba hablando del Antiguo Testamento? Vemos que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Y aunque pecaron, Dios precisamente no rompe esa alianza. Cuando Dios quiere hacer de nuevo el mundo a través del diluvio, escoge entonces ahí a Noé y a su esposa. Cuando Dios dice que Abraham va a ser el padre en la fe, lo escoge precisamente a través y por una descendencia de la familia. Y también nosotros vemos cómo es que Jesucristo mismo, Él mismo ha querido nacer de una familia, de un hombre y una mujer, de Mamá María y de nuestro Señor San José. ¿Por qué? Porque la sacramentalidad de la unión entre el hombre y la mujer es reflejo de esa relación de Dios con el hombre. Nosotros decimos que Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Sabemos pues que el sacramento del matrimonio tiene también su fundamento bíblico. Entonces ahí te dejo 1 Corintios 7, 10, 11 y también el Evangelio de San Juan 2, 1, 12 y siguientes. Y ya hay muchos más textos en los que tú puedes comprobar todo lo que te he estado diciendo. Te invito a que profundices, que vayas a los grupos bíblicos, a los grupos de oración de tu parroquia, para que entonces tú puedas seguir saboreando la verdad. Bueno, con esto voy a tratar de concluir este tema de los sacramentos. No me resta más que decirte que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.